vidas que tiene Dios para nosotros. ¿Amén? Así que vamos a compartir entonces la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos. Es una historia larga porque hay dos escenas que se desarrollan en este suceso, ¿no? Es San Marcos, capítulo número 5, verso 21. Vamos a ir a comenzar la palabra del Señor y vamos a poder ver y comprender cómo estas personas, vamos a decirlo así, pudieron recibir su milagro. Amén. El título de hoy es Conquista tu milagro. Amén. Y yo pongo énfasis en el título, principalmente en la palabra conquista. Amén. Porque la palabra conquista significa que demanda de nosotros ¿qué? Una acción. Amén. Vaya siguiéndome. Yo pongo como título conquista. Amén. Usted y yo tenemos que conquistar, ¿sí? Pero para que eso se cumpla, en nosotros debe haber acción. Amén. Tengo que yo hacer una acción para conquistar lo que me propongo. Una actitud como una actitud favorable, positiva, para alcanzar lo que me propuse. Amén. Eso es conquistar. Por lo tanto, mis hermanos, muchas veces, antes que leamos este pasaje, muchas veces ponemos nuestra confianza en el resultado, ¿sí? Y el resultado ya lo sabemos. Si Dios lo ha prometido en su palabra, Dios lo cumple o no lo cumple. Por lo tanto, para el Señor no es ninguna dificultad cumplir tu anhelo, cumplir un deseo tuyo de la voluntad de Él, ¿sí? Pero lo que nosotros como personas, como hijos de Dios, lo que miramos es el resultado. Pero Dios hoy quiere detenerse para decirnos que el resultado Él lo puede hacer porque Él es soberano, absoluto. Él, no hay nada imposible para Él. Amén. El tema es nosotros. Amén. Nosotros que hoy tenemos que aprender cómo conquistar los anhelos de nuestro corazón en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? No estoy hablando en algo específico, porque usted quizás puede decir, bueno, he venido enfermo, me tiene que sanar milagrosamente el Señor. Estoy hablando de todo orden de nuestras vidas, ¿sí? De todo el área de su vida por el cual usted puede conquistar toda promesa de Dios. Amén. Vamos a compartir la palabra. Dice entonces Marcos capítulo 5 versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar, ¿sí? Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, Jairo, cuando lo ve a Jesús, se postró a sus pies. Amén. Va siguiendo, ¿cierto? Y Jairo le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, para que sane y vivirá, dice la palabra. El 24 dice: fue pues con él, Jesús aceptó ir con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban al Señor, ¿no? Pero de repente una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo. ¿Qué había pasado? Había gastado
tenía y nada había aprovechado, o sea, no le había dado resultado todo eso. Antes le iba como peor, se agravaba más la cosa, ¿no? Se imagina una mujer con flujo de sangre, o sea, sangrando 12 años, ¿no? Cada vez era mayor el tormento que padecía esta mujer. Dice el 27, cuando oyó, diga conmigo, cuando oigo. Dígalo con fe, cuando oigo hablar de Jesús. Amén. Cuando oigo hablar de Jesús, dice, vino por detrás. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás. Ella vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué pasó? Y tocó su manto. ¿Por qué? ¿Por qué dice aquí la palabra? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, seré sana, decía la palabra. Amén. Y enseguida, cuando él la toca, esta mujer toca las vestiduras del Señor, enseguida la fuente de su sangre se secó, ya no padeció más, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Escuche la palabra, de aquel azote. Significa que esta mujer vivía en tormento, sufría, padecía, vivía atormentada. Y dice el 30, y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos, mis vestiduras? ¿Quién tocó? Sus discípulos dijeron, es que la multitud te aprieta, Señor. Y dice, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que de ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de este azote. Amén. ¿Qué pasaba con Jairo? ¿Se olvidó usted de Jairo? Estaba ahí ese hombre. ¿Se imaginan? Venía desesperado. Su hija, no era para menos, su hija estaba por morir. Jairo estaba allí contemplando la escena. Amén. Estaba mirando. Cuando de repente aparece esta mujer. ¿Y qué hace Jairo? Mira y contempla todo este suceso. Amén. Entonces, dice el 35, mientras Jesús aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, o sea, de la casa de quién? De Jairo, diciendo, tu hija muerta. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús inmediatamente, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué palabra? No temas, cree solamente. Dice, y no permitió que le siguiera nadie, sino quien, Pedro, Jacobo y Juan, que es hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Amén. Y dice el 40, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que significa, ahí dice traducido es, niña, a ti te digo, levántate, levántate. Amén. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amén. Y amén a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuánto le dan a gloria al Señor? Amén. Esa es la gloria para Jesús, todo Señor y poderoso. Hermanos, por eso
eso el título yo le dije, quiero hacer énfasis en conquistar. Amén. 2 escenas. Amén. Jairo, dice la palabra, un principal, una persona importante de las sinagogas judías del Sanedrín, él pertenecía. ¿Sí? Él siempre, Jairo, él fue uno de los que perseguía a Jesús también, para difamarlo y para muchas veces dejarlo en vergüenza. Pero la vez que estuvo delante de Jesús para hacer tal cosa, el Señor respondió con milagros, con palabras, con hechos respondió. Y este hombre observaba todo atentamente lo que hacía Jesús. Amén. Es por ello que él se convenció. Lamentablemente le ocurrió a él. Su hija de 12 años estaba enferma. Tal es así que era una enfermedad para morir. Amén. ¿Qué hizo él? Inmediatamente recordó quién era Jesús. Amén. Él fue, como dice la palabra, se presentó delante de Jesús, se postró. ¿Qué significa? Se humilló, reconoció que era la autoridad, reconoció que era el Hijo de Dios, reconoció que él estaba equivocado. Todo eso significó cuando él se postró delante de Jesús. Reconoció a ese hombre, que era un hombre importante de la sociedad, del Sanedrín, de la sinagoga judía. Reconoció la autoridad de Jesús y le rogó y le dijo: ven conmigo, ven a mi casa porque mi hija está a punto de morir. El Señor, que no tiene rencor, que no tiene su corazón lleno de odio, sino que aceptó, y en su amor y en su misericordia caminó yendo hacia la casa de Jairo. Amén. Aceptó el ofrecimiento. También tuvo compasión de Jairo y de esa niña. Es por ello que le dijo el Señor: vamos, yo iré contigo a ese lugar. Pero dice la palabra que le seguía, donde iba Jesús, le seguía ¿qué? Multitudes, ¿cierto? Le seguía mucha gente. Claro, porque hacía señales, maravillas, prodigios, predicaba la palabra del reino de Dios. Y la gente le seguía y se agolpaba. Y dice la palabra que lo apretaban, semejante cantidad de gente, ¿cómo no lo iban a apretar? Pero cuando él y Jairo ya iban a la casa de este principal, aparece en escena una mujer. Otra escena. Y esa mujer llena de expectativas. Por eso dice la palabra que ella oyó que Jesús estaba cerca allí. Dice, se llenó de fe, hermano. Se llenó de expectativa. Y por eso ella dijo en su corazón, dijo: si tan solo voy y toco el manto, los vestidos de la vestidura de Jesús, seré sana, dijo él. Amén. Entonces, yo aquí quiero detenerme. Y usted y yo tenemos que aprender a conquistar nuestra respuesta, nuestros milagros. Usted ve la acción que tomaron ellos, Jairo y esta mujer. Jairo, una acción de humildad, de reverencia, amén, de reconocimiento delante de Dios. Y esta mujer también igual comenzó a decir en su corazón: si tan solo voy y toco el manto, yo estoy convencida, estoy segura que voy a ser sana. Amén. Ese es como nosotros tenemos que actuar, como nosotros tenemos que acudir. Amén. Se imagina una mujer por 12 años con flujo de sangre, perdiendo sangre. ¿Qué le parece? ¿Cómo estaría esa mujer? Anémica, enferma, sin fuerza, sin poder levantarse.
Por eso ella dijo, si tan solo voy, no sé si podré, pero si tan solo voy, yo sé que voy a ser sana. Entonces se llenó de esa fe y se levantó como haya puedo. Seguramente se habrá rascado, no sé qué habrá hecho, pero ella llegó a donde estaba Jesús. Hermano, hay veces que vamos a tener que hacer un sacrificio doble. Vamos a tener que muchas veces redoblar nuestras condiciones delante de Dios, nuestros esfuerzos, porque tenemos que conquistar. ¿Cuántos quieren conquistar? Primeramente yo tendría que haber dicho esa pregunta, porque si nos conformamos en nuestra comodidad, en lo que tenemos, y lo estamos perdiendo más de lo que Dios quiere darte, lamentablemente vamos a estar siempre en la misma condición. Amén. Pero Dios quiere que conquistes. Pero de ti y de mí, Él necesita que le creamos a Él, que confiemos en Él y que actuemos. ¿Para qué? Para conquistar y de saber de que le estamos creyendo todo lo que Él dice en su palabra. Amén, mis hermanos. Por lo tanto, amados hermanos, estas promesas que están acá en la palabra, en la Biblia, son para nosotros, que están al alcance de nuestras manos, que todo es posible, que el resultado que muchas veces nosotros miramos y que a veces en esta mente te dices muy difícil alcanzar, para Jesús no hay nada difícil. Amén. Porque ponemos nuestra mirada y nuestra mente, nuestro corazón en el resultado, pero no ponemos en el medio, en el fin por el cual nosotros tenemos que ir a alcanzar las cosas. Y el medio, ¿sabes cuál es? Hay 3 principios que no pueden faltar en nosotros. ¿Cuál es lo primero? La fe. Amén. Creer. ¿Sí? Tener confianza en la persona del Señor y en la palabra que Él ha establecido. Por eso el Señor le dijo a la mujer, como has creído así, hoy has sido sana. Amén. Porque vio esa actitud. Ella creyó de que era posible, de que pudiera conquistar lo que tanto anhelaba. Así también Jairo, mirando cómo estaba esa escena, y te imaginas, la cosa se agravó más cuando vinieron y le dijeron, ya no hay nada que hacer. Se terminó la esperanza para ti. Se terminó todo para ti. ¿Te imaginas esas palabras? ¿Cómo habrán caído en esa persona? Pero ¿quién estaba ahí al lado? Jesús, el dueño y Señor de todo. El Señor que hace posible todas las cosas. Por lo tanto, tú tienes que escuchar la palabra y la voz de Jesús, no de aquellos que te rodean, que muchas veces te traen desánimo, que muchas veces te traen conflicto, que muchas veces quieren hacerte decaer y desanimar. Para eso está al lado tuyo Jesús. Cuando Jairo estuvo ahí, le dijo, no temas, cree. ¿Qué le dijo? Cree solamente. Amén. Y esas palabras de Jairo, ¿cómo fue? Fue un aliento a su espíritu. ¿Por qué? Porque él no se quejó, no pronunció palabra, no dijo, me tocaba a mí, ¿por qué te demoraste? Mira lo que pasó, porque te demoraste, ¿no? Él estuvo como paciente también. Otro pilar es la paciencia. La paciencia, hermano y hermanos. Como Jairo. Yo quiero hacerte ver que Jesús, en ese proceso que Jairo estaba pasando, ¿sabe qué? Estaba tratando con Jairo. Estaba tratando con su orgullo. Estaba tratando con la soberbia. Estaba tratando también con la dependencia que él tenía que tener de Dios.
y estaba tratando con la paciencia también. Por eso el Señor sabía y sabe todas las cosas. Sabía cuál es la urgencia de cada uno. Pero sabes, el resultado para el Señor no es tan importante. ¿Sabe qué es lo que es importante para el Señor? El proceso que tienes que vivir para conocer verdaderamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Eso sí le interesa al Señor, que lo conozca y que Él te conozca a ti. Porque lo otro es añadidura. Lo otro es un regalo para ti. Él quiere que en el proceso te detengas, así como hizo con Jairo, y comience a tratar tu vida, tu corazón, tu carácter, tu paciencia, tu vida, tu familia, lo que tienes que entregarle al Señor. Eso fue lo que hizo con Jairo. Eso es lo primero. Por eso Jairo allí estaba atento, mirando, sin quejarse. Estaba tratando a Cristo con él. A pesar de que vinieron aún mayormente mala noticia para él, porque su hija había muerto. Pero él toma la voz del Señor, diciéndole: no temas, cree solamente. A ver, ¿y qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué eligió él? La voz de Cristo eligió. Eligió aceptar la voz del Señor, que ante lo que quizás estaba sucediendo que era real, pero no perdió sus expectativas ni la esperanza que estaba en Jesucristo. Amén. Así es como el Señor hace con nosotros. Así es como el Señor trata con nosotros. Y hoy en esta noche vengo a decirte, iglesia, que Dios quiere tratar con tu vida. Que no te enfoques tanto en el resultado, porque para Él ya está. Para Él es fácil. Él quiere tratar contigo. ¿Cuánto estás decidido a que el Señor entre en tu corazón y que tú le rindas todo a Él? ¿Cuánto están determinados, iglesia? Porque Dios lo va a hacer por ti. Y verás cómo saldrá de ese proceso. Verás cómo Dios te va a levantar, cómo Dios va a hacer madurar y crecer tu vida espiritual. Porque eso es lo que quiere el Señor. Así estaba haciendo con Jairo. La palabra del Señor, fíjese, el Señor no seguía, escucha aquí, el Señor no seguía por la urgencia. Amén. El Señor no seguía por la urgencia, sino por la fe. Amén. Él no seguía por la urgencia, sino por la fe que se mantiene firme, que espera hasta que suceden las cosas. Eso tienes que grabarlo a fuego en tu corazón. Muchas veces venimos desesperados, urgentes. Ya quiero que el Señor haga esto por mí. Ya. Pero Él no seguía por eso. Él seguía por si estás creyendo. Amén. Él seguía por los frutos que tienes que dar. Por la paciencia. Por el amor. Por la confianza en Él. Eso quiere el Señor. Que tú te apoderes primeramente para lo otro. Amén. Hacemos al revés. Quiero lo urgente, el resultado, y después sigo con mi vida igual. Sigo quizás sin crecer espiritualmente, sin comprender la palabra, sin saber a veces orar, sin saber ir y predicar. Quiere el Señor procesar tu vida para enseñarte las cosas. Estás decidido, iglesia. Dile sí a Él o a mí. Yo le digo sí a Jesús, como con todo nos ha hecho. No voy a pensar que usted ve aquí una vida que fue un resultado maravilloso o algo muy fácil. No, todos tuvimos un proceso.
Y un proceso que a veces duele, pero Dios nos sacó lo mejor. Como el oro que se refina, dice la palabra. Dios se aquí en el proceso, cuando el oro va a ese proceso más de refinamiento, saca lo mejor. Amén. Pero hay un proceso que nos tenemos que someter. Amén. Y es el resultado después de lo mejor de Dios en tu vida. Amén, mis hermanos. Por eso la palabra en Hebreos 11:6, miren lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me está escuchando allí? Sin fe, sin confiar, sin creer en el Señor, es imposible que tú puedas recibir. Vamos a traducirlo a lo criollo. Si no crees, si no tienes confianza en Dios, es imposible que puedas conquistar, que puedas recibir las promesas de Dios. Porque no estás creyendo, porque no estás confiando, porque quizás dices sí, pero cuando tienes que accionar, no lo haces. Amén. Entonces dice, por lo sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ahí te explica por qué. Porque es necesario, diga conmigo, es necesario, es imprescindible. Es imprescindible que el que se acerque a Dios crea que Él existe, que Él es real. ¿Y qué va a pasar? Mira el último, algo que dice, y es que galardonador, o sea, ahí sí, cuando tú creas, cuando tú confíes en Él, cuando estés seguro que sí, Él puede hacer algo maravilloso en tu vida, ahí te viene el resultado, ahí tienes el galardón. Dicen ahí, y ese es el galardón de los que le buscan. Amén. Pero sin la condición de Dios, sin los pilares de Dios, no podemos recibir sus promesas. Muchas veces nos han enseñado, o por costumbre, o por cultura religiosa, nos han dicho que tranquilo, Dios va a hacer todo por ti. Vos no hagas nada. No tibio, por favor, deseche eso. Deséchelo, porque la palabra me está diciendo otra cosa. Eso sí es religión. Pero esto es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está plasmada en la palabra, en la Biblia. Y si yo usted la cumplimos, Dios va a traer la promesa. Dios va a cumplir lo que ha dicho con usted. Amén, hermano. Por eso es imposible agradarle al Señor si no tengo fe, si no creo en Él, si no estoy seguro. Amén. Y vamos a recibir ese galardón. ¿Qué es el galardón? El regalo, lo que estás buscando. El resultado, algo más te lo va a dar. Pero ha visto los premios, ¿es cierto? Bueno, así hace Dios las cosas. Sí, no es sencillo. No hay recetas mágicas. No tengo la varita para decir, a ver, tome. Necesito, ¿qué necesita? Un auto, toma el auto, cero. ¿Qué más? Necesito tomar. No. Tengo que ¿qué? Conquistar. Tengo que creer, tengo que accionar, tengo que hacer. Amén. Así Dios sí va a cumplir. Por eso, Hebreos 11:1, que es el concepto que la Biblia nos da, dice que la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo, todavía no tengo, pero ya estoy seguro, estoy convencido que el Señor lo va a traer, estoy convencido, estoy seguro, no lo tengo, pero por eso me levanto a confiar en el Señor. Es una certeza de lo que estoy esperando. ¿Qué está esperando usted? A ver, dígaselo al Señor. Estoy seguro, Señor, que me lo va a sacar. Estoy convencido, nada me puede sacar de esto, porque en ti tengo afirmado mi corazón, porque creo que tú eres real, porque creo a tu palabra, porque creo todo lo que tú has hablado. Esa es la certeza que debemos tener, no la duda de cómo lo hará el Señor. A ver, hoy, ¿cómo lo hará?
Eso no nos compete a nosotros. No tiene por qué meterse en el asunto del Señor. Dios nomás nos envió a decir, cree, nada más, mira qué fácil. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Confiar. Y verás la gloria de Dios. Amén. ¿Le pasó o no a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, no? ¿Recuerda usted la historia? ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor? Marta le envió un mensajero diciendo, tu amigo al que amas, mira las palabras, tu amigo al que amas está muy enfermo. Ve para que lo sanes. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo, ¿sabe lo que dijo? Esa enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste en esa vida. Es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Amén, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Amén. Y así fue, que no tan solo por la urgencia, ¿se da cuenta? Era urgente, Lázaro iba a morir. Era urgente el peligro. Tenía que dejar todo el Señor y correr con ellos en el caballo, en la mula, no sé qué andaba. Ahí hasta Betania. La aldea de Betania, allí estaba la casita de Lázaro junto a sus hermanos, ¿no? Pero no, se quedó unos días más, 2 días más, se quedó allí donde estaba. Amén. Amén. Urgente. La urgencia para él. ¿Qué es lo que es? Confiar. Entonces volvió. Cuando él vuelve, ¿quién sale primero? Marta. Afanada y turbada, le dijo en una ocasión. Señor, si no hubiera estado mi hermano, no hubiera muerto. Reclamando. Amén. Llévate donde está. Vaya a decir a María que venga, que yo estoy aquí, decígala. Corre, va María. La que ungió con el perfume los pies de Jesús y los secó con los cabellos, María, ¿no? Y cuando lo ve también le dice lo mismo, Señor, si no hubiera estado aquí, no hubiera muerto, mi Señor. Y él le dijo que, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho, iglesia, que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho, iglesia, que si crees, verás la gloria de Dios? ¿En quién estás confiando? ¿En tu fuerza? ¿Estás confiando en tu fuerza? ¿Estás confiando en tu capacidad? Es importante, claro, pero para las cosas espirituales necesitamos a Jesús. La sanidad aún, lo que estás necesitando, Jesús lo puede hacer. Amén, mis hermanos. Esto es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que hoy Dios quiere que aprendamos, por favor, iglesia, a conquistar nuestras respuestas. Que no viene de arriba nada. Que en el Evangelio también tiene que accionar. Que en el Evangelio también tenemos que rogar como hizo este hombre. Que en el Evangelio tenemos que humillarnos como hizo también ese hombre. Que con las pocas fuerzas que nos quedan también, como hizo esa mujer, tenemos que ir a buscar a Jesús. Y verás la gloria de Dios. Esto es el Evangelio, iglesia. Esto es la palabra de Dios. Para eso te ha traído Jesús. Para que entendamos sus propósitos y la enseñanza que Él nos brinda. Ahora depende de ti, ¿te das cuenta? Que el resultado Dios lo hace. Ahora depende de nosotros. Si vas a creer, vas a confiar. Si en todo momento vas a tener la certeza y la convicción de que todo lo vas a poder recibir en Cristo Jesús. Amén, hermano. Sé que vienen pensamientos, porque el enemigo también ataca. Pensamientos de incredulidad, de duda. Porque estamos claros. Pero usted tiene que aferrarse a la palabra de Dios. Tiene que todos los días tomar la palabra de Dios y acuñarla como el tesoro más hermoso para su vida. De allí nadie lo va a mover si usted tiene la palabra en su corazón. Nadie, aunque le diga lo que le diga, aunque lo señale, aunque le digan cosas, usted se aferra a la palabra y en él va a estar claro su vida. Nadie lo va a mover.
Amén, hermano. Porque Dios así lo ha prometido y es lo que quiere por nosotros. Amén. Dice Hebreos 11:3. Miren qué importante la palabra. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido. El universo fue constituido. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Nosotros, por la fe, ¿cree usted o no? Claro, por la fe, por la confianza, porque creemos en la palabra que el Señor ha hecho todas las cosas. De modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Cuando Dios pronunció la palabra, vino la palabra de la realidad. Amén. Eso hace la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, en Santiago 2:14, miren lo que dice Santiago. En la traducción Nueva Viviente voy a leer. Amados hermanos, dice: ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no demuestras con tus acciones? ¿Sí? Yo puedo decir, ¿tienes fe? Sí, yo tengo fe. Bueno, demuéstralo con tus acciones. Amén. Por eso él dice: hermano mío, ¿de qué te sirve a uno alegar, que tiene fe si no tiene obra? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Por eso en la Reina Biblia dice: ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Después Santiago continúa en el pasaje de 2:17, dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil si no tiene acción. Amén. Si no tiene acción, si no acciona. Amén. Yo puedo orar y decir: Señor, dame un trabajo, Padre, pero si no accionas, salir, llevar, golpear, ir, esa es la acción, la obra tuya, creyendo y confiando que lo vas a recibir. Amén. La fe es muerta, dice Santiago. No, es inútil, no tiene solidez de nada. Amén. Entonces, la fe va acompañada de nuestra acción. ¿Crees? Bueno, ahora lo acciono, porque estoy creyendo y convencido de que Dios lo va a hacer. Amén. Acción inmediatamente como el Señor me está enseñando. Y en Romanos 17, así que la fe es por el oír. ¿Qué va a oír usted para que se llene de fe? Para que crezca en la fe. ¿Qué va a oír? La palabra de Dios. Si escucha otra voz que no sea el Señor, y le va a traer desánimo, le va a traer tantas cosas, que su fe, en vez de crecer o solidarse en la fe, va a menguar, no va a tener. Amén. Porque preferimos a veces escuchar cualquier cosa y no escuchar la voz de Dios, que la que me trae confianza, que la que me trae a mí las promesas de Él. Amén, hermano. Por eso es imprescindible que tenemos que escuchar la voz de Dios, escudriñar la palabra, llenarnos de la palabra, para que nuestra fe crezca y vaya todos los días en mi ser solidándose. ¿Para qué? Para recibir las promesas de Dios. Amén, hermano. Fue así entonces que cuando el Señor dice: no temas, cree solamente. Temer significa confiar y obedecer. Amén.
El Señor no permitió que siguiera más que Pedro, Jacobo y Juan a la casa de Jairo. ¿Cómo termina esta historia? Llegando allí a la casa del principal de la sinagoga, entrando ahí, viendo a esa niña, diciendo, y claro, como dijo sus palabras, la niña duerme. Y es aquí donde el Señor dice que le dijo, Talita cum, que significa, a ti te digo, niña, levántate. Y allí recibió la vida. Pero valió la pena esperar, ¿o no? Ese hombre valió la pena esperar. Ese hombre fue transformado en ese momento, hermano. Y es allí donde Dios hace la transformación en nuestra vida. Dios tiene que transformarnos, hermano, en un hombre y una mujer con propósito de Él. Amén, hermano. Allí, en ese proceso, Dios te transforma y te saca como un hombre y una mujer que Dios quiere que seas. Amén. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto, iglesia? Yo estoy dispuesto. El que esté dispuesto, dígale sí al Señor. Amén. Dígale, Señor, yo estoy dispuesto a obedecerte, a que me proceses, a que me transformes, a que saques todo aquello que es inútil para mí, Señor, que muchas veces me separa de ti. Y examínate en esta noche y diga al Señor, Señor, saca de mi corazón. Tienes que hablar y decirle todo aquello que no puedes todavía vencer, porque el resultado déjaselo a Jesús. Hoy Dios quiere hacer una transformación en tu vida. Hoy quiere que cambies ese destino que muchas veces te ha golpeado, te ha traído dolor y que todavía no has podido recibir las promesas de tu amado Dios. Hoy tienes la oportunidad. Hoy tienes que decirle que sí a Jesús. Necesito, dice a Él, necesito ser transformado. Necesito ser transformada, Señor. Padre, trata conmigo en mi carácter, en la paciencia, Señor, en mi orgullo, en lo que tengo que renunciar, Señor, para que tú crezcas en mí, para que seas tú direccionándome cada día, Señor, porque así veré la gloria, porque así veré la respuesta que tienes para mí. En el nombre de Jesús, Señor. Te adoramos, Señor. Te amamos, Jesús bendito, amado Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra de fe. Hoy nos llenamos de tu fe, de la esperanza, Señor, de la confianza y de la certeza que está en ti, mi amado Dios. Amado Padre, amado bueno Señor, sea tu presencia tratando conmigo cada día, Señor, en el secreto íntimo de la oración, Señor. Allí quiero conocerte más. Allí, Señor, quiero buscarte con todo mi amor, con toda pasión, Señor. Hoy me despojo, Padre, me despojo de toda incredulidad. Me despojo de toda duda, Señor. Me despojo de toda ansiedad, de toda oposición, Señor. De lo que muchas veces mi mente me dictamina, Señor, que va en contra de tu palabra y de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, ven